Hola a todos. Vamos a hablar de un tema muy importante de lo que pensamos del dinero, ¿no? Entonces, según Robert Kiyosaki, ¿no? En una de sus enseñanzas, ellos nos mencionan tres aspectos fundamentales. Dice, número uno, dice el dinero es una idea. Entonces, el dinero es una idea. ¿Qué es lo que crees tú del dinero que es? O sea, entonces, la facultad es cambiar el modo de pensar, ¿no? El concepto que tienes, la idea que tienes del dinero. Entonces, vayamos a un ejemplo clave. Por ejemplo, cuando en nuestra infancia, mayormente en las familias ocurren discusiones por dinero, entonces dicen, ¿no? ¿Tú crees que yo fabrico dinero, sello plata? ¿Tú crees que el dinero crece en los árboles, etcétera, ¿no? Entonces hay mucho conflicto a raíz del dinero. Entonces, cuando hemos sido pequeños muchas veces hemos captado entonces ese concepto, esa idea, y al desarrollar nuestras vidas, al llegar a la juventud y a la madurez, eh, tenemos problemas con el dinero. ¿Por qué? Por el mismo tema que ha ingresado desde muy pequeños en nuestro cerebro, nuestra familia, nuestro entorno, nuestra sociedad, etcétera, ese concepto. Entonces hay que hacer, hay que cambiar el modo de pensar del dinero. El dinero es bueno, claro, es un recurso, ¿no? Es un recurso, el dinero te da poder, obviamente. ¿Qué más? El dinero es poder, ¿no? Entonces, el dinero bien habido estamos hablando, ¿verdad? Entonces hay que tratarlo con respeto, ¿no? Entonces hay que cambiar esa idea del dinero, ¿no? Con el dinero puedes ayudar, sin dinero, ¿te has puesto a pensar? Entonces, esas ideas, ¿no? Yo soy pobre pero honrado, dice, ¿no? Entonces, ya desde ahí esa definición absurda para mí, absurda, está llegando a tu mente. Yo soy pobre pero honrado. ¿Qué tiene que ver la pobreza con la honradez? O sea, puede ser rico y puede ser honrado. Excelente. Puede ser pobre y puede ser honrado. ¿Por qué colocamos al dinero dentro de ese tema? No tiene nada que ver. Hay pobres que no son honrados y hay ricos que tampoco son honrados. Entonces no tiene nada que ver. Entonces lo mejor sería ser rico y honrado a la vez, ¿no? Ese es el concepto. Entonces hay que vigilar mucho nuestras ideas, ¿no? Lo que decimos, lo que pensamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los japoneses cuando ellos comienzan a dar o recibir siempre dicen arigato, arigato, o sea, siempre agradecen. Entonces, agradece cuando das, agradece cuando recibes dinero, ¿sí? Entonces, esos conceptos, por favor, hay que sacarlos de nuestro léxico, de nuestra forma de pensar para que nos vaya mucho mejor a todos, ¿no? Esta es una información que se comparte, ¿no? Obviamente estamos en esa era de la información, ¿no? Entonces hay que compartirla, no hay que guardársela, ¿no? Entonces para ello también me estoy dando mi tiempo para hacer estos videos y poder compartirlos con ustedes, estimados amigos, amigas, ¿no? Entonces, el segundo concepto dice, el dinero no te hace rico, ¿no? El dinero no te hace rico, dicen, ¿no? Entonces, ese es cierto, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, en Estados Unidos, se han ganado la lotería, que son premios, pues bueno, muy buenos, ¿no? Muy buenos, ¿no? Entonces, esas personas que de una u otra manera se han ganado la lotería, en el corto plazo, de los meses o años, han llegado nuevamente a ser pobres, hasta más pobres de lo que han sido. Entonces, se viene mucho a qué? Viene mucho a la educación financiera. Dentro de la educación financiera está la inteligencia financiera, de cómo manejar el dinero, de cómo juega el dinero, de cómo debemos de utilizar el dinero, ¿no? Entonces, ahí viene un tema, ¿no? A mí también me ha sucedido, yo he tenido un dinero guardado, entonces cuando he tenido, ya lo he sacado del banco, he sacado lo guardado que tenía, porque en el banco también tenía, no mucho, pero he tenido, entonces he sacado ese dinero y lo he gastado. Y lo gastado, gastado está y se va. Se fue. Ya no retornó, ¿no? Entonces ahí viene un tema. También he invertido mi dinero, ¿no? En otros negocios pequeños y también he fracasado, ¿no? Entonces ahí viene un tema, ¿no? Ahí viene un tema muy peculiar. Entonces hay personas que dicen, ¿no? Te hablan mucho de dinero y todo un tema, pero tú le tienes que hacer la pregunta, ¿no? ¿En cuántos negocios has fracasado? Yo en varios. Yo en 5 negocios que he incursionado y fracasado. Y eso me da la potestad y la moral de poder decir, ¿no?
estas recomendaciones o compartir, o no solamente tengo la facultad de decirlo, sino también de criticarlo a la vez, ¿no? De hacerlo reflexionar, más que crítica, porque la crítica, bueno, hay una crítica constructiva y todo ello, es más la reflexión, ¿no? Y la ayuda que uno pueda dar a otras personas, ¿no? Que están pasando situaciones similares a lo que nosotros hemos pasado, ¿no? Entonces es siempre aprender de las experiencias de otros, ¿no? Entonces, punto aparte, el dinero no te hace rico, exacto. Entonces, ahí viene un tema, ¿no? Entonces, el usar bien el dinero te va a hacer rico, ¿no? Y el utilizar mal el dinero te va a hacer pobre, en breve. Tercero, ya con eso terminamos. Hay dos clases o dos clases, ¿no? De problemas financieros, dice. Cuando uno tiene poco dinero y cuando uno tiene demasiado dinero. Es complicado, ¿no? Cuando uno tiene poco dinero te limita muchas cosas, ¿no? Pero cuando tienes demasiado dinero también, ¿no? Tienes problemas, ¿no? ¿No? Él lo menciona, ¿no? Entonces dice, el dinero se resume a una elección, ¿no? Bueno, por ejemplo, vamos a explicar, ¿no? La mentalidad, porque es mentalidad, no es cuestión acá de dinero, es mentalidad. Miren, el ser pobre no es escasez de dinero. El ser pobre es cuestión de mentalidad. O sea, nosotros, o sea, no podemos, o sea, hoy yo no puedo tener nada de dinero, ni un sol en el bolsillo, pero todo es cuestión de mentalidad, ¿sí? Es cuestión de mentalidad. ¿Cómo así? ¿No? La gente no lo entiende mucho, yo tampoco no lo entendía. Es cuestión de mentalidad, ¿no? Entonces, la mentalidad de pobreza. O sea, no es cuestión del dinero, de las monedas que puedas tener en el bolsillo, eso es eventual. Mientras que tenga mentalidad de riqueza y puedas salir tú a hacer las ventas o los negocios o el trabajo que tú estás preparándote, vas a tener y siempre lo vas a tener, ¿no? Es cuestión de mentalidad. El no tener el efectivo, el cash, es cuestión, es momentáneo, es momentáneo, ¿sí? Entonces ahí viene el cambio. Por ejemplo, la mentalidad de pobreza mucho tiene al modelo del sistema en el cual estamos viviendo, la estructura mental que tenemos. ¿Qué más? La búsqueda de seguridad, ¿no? Yo quiero un trabajo, pero quiero un trabajo seguro, ¿no? ¿Qué tan seguro es hoy en día? Hoy día te contratan 2, 3 meses o un par de años y ahí, chao, listo, ¿no? Hay muchas empresas que quiebran también. Por más buen trabajador que seas, igual, adiós, pasa a un costado, ¿no? Entonces, siempre el hecho de la mentalidad de pobreza es jugar a lo seguro, pero no quieren invertir, no quieren hacer un negocio que tenga un proceso, no lo quieren hacer, siempre jugar a lo seguro. Entonces, esa es mentalidad de pobreza. Dice, ahorrar, tenemos que ahorrar, dice, ¿no? Tenemos que comprar nuestro chanchito, está bien, ¿no? O en un banco X, en un banco Y, o un banco Z, perfecto. Pero simplemente ahorramos por ahorrar y cuando lo sacamos lo gastamos. Entonces estamos haciendo lo mismo. Lo mismo. Entonces, es ahorrar para invertir. Mentalidad de riqueza. Entonces, siempre tenemos ese concepto también, ¿no? Es el sistema también, el sistema, el modelo de sistema en el cual vivimos, ¿no? El ahorro a invertir a un largo plazo, por ejemplo, en el fondo de pensiones, ¿no? Eh, por ejemplo, has trabajado años y años y eso va hacia un fondo. Y ese fondo lo están manejando de repente los bancos o una organización o no o un AFP o la ONP, etcétera. Entonces eso lo manejan ellos. Como saben de finanzas, lo manejan. Pero según tú dices que tu dinero está ahí, pero de todos los años que has trabajado y te has sacado la mugre, porque hay que hablar así, te has sacado la mugre trabajando, ¿cuánto vas a recibir mes a mes según a ese cálculo, ¿no? Que te hacen? Cuando el dinero ya se duplicó, triplicó varias veces. Y eso es lo que saben. Y lo que no sabemos estamos en el mismo lado, ¿no? Y acá viene un tema para acabar y para reflexionar a la vez. Tenemos la elección, ¿no? Tenemos la elección de ser pobres, ¿no? De pertenecer a la clase pobre. Y ya sabemos que la pobreza es mental, ojo, ¿no? Ahora, tenemos la elección de este tema, de la estructura. De ser pobre, vivir en la clase media o ser rico. Según los estudios, según las personas que ven este tema,
simplemente la clase media va a desaparecer. Entonces va a haber estos dos extremos, ricos y pobres. Entonces, ¿en cuál de ellas quieres pertenecer tú? ¿No? Entonces, para empezar, tenemos que iniciar por la mentalidad. Primero resetear todo, rebobinar todo, ¿sí? Cambiar esos paradigmas que hoy en día no sirven y son obsoletos. Pensar que el dinero no es para ahorrar sí, pero también es para invertirlo en un negocio, en una inversión. Pero para saber invertir tienes que tener educación financiera y eso es lo que se debe enseñar en el colegio. ¿Y quién te lo dice? Un maestro. En los colegios no se lo digan, en la universidad no, tampoco no lo digan, en una academia menos, en un grupo de estudio peor. Entonces, ¿cuándo te lo dicen? ¿Por qué no quieres que te lo digan? Ta, 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 ¿ah? Entonces acá viene un tema, ¿no? Entonces hay que autoeducarse, disculpen, en este tema, ¿no? Ahora hay que ver un negocio, aparte de nuestro trabajo, ver un negocio extra, un negocio que nos pueda generar más ingresos. Y esos ingresos que son activos. El video anterior lo expliqué, que son activos y que son pasivos. Entonces, esa es una educación. Entonces, a ese enfoque hay que apuntar. Y obviamente el emprender es muy bonito, es complicado, te van a golpear en el camino, vas a sangrar, te van a despellejar, pero no hay problema, tienes que seguir adelante, no lo dejes, no desmayes, no claudiques, siempre adelante, te recomiendo siempre, porque cuando en tu trabajo te digan hasta acá no más y chao, te va a doler, porque no hemos acostumbrado al trabajo seguro, al estar en nuestra zona de confort. Y cuando alguien te dice, oye, apuesta, hay que invertir en esto, vamos a hacer tal tipo de negocio, hay que capacitarnos, y no puedo, no tengo tiempo, mucho calor, mucho frío, etcétera. Y vienen los peros. Disculpen que me ponga así, pero hay que reflexionar. Porque los pretextos y excusas son mediocridad, mentalidad de pobreza. En vez de estar viendo programas que no nos, y cosas que no nos favorecen, eduquémonos. Es la única salida. La educación. Pero ojo, hablamos de educación en forma genérica porque es muy amplia la educación, de una educación con valores, en una educación de emprendimiento, en una educación de ventas, de PNL, de programación neurolingüística, con una mentalidad ganadora, ¿no? Con inteligencia emocional, porque eso tiene que ver con este lado, para que puedas, ¿no? Superarte, ¿no? Entonces, acá viene un tema. Dejar esto, leer libros, capacitarte y escuchar a personas que ya pasaron por ello, a personas con resultados, a personas que se están preparando, a emprendedores, a ellos escucharlos, no a aquellos negativos ni tóxicos, ¿no? No a aquellas personas que digan que no lo hagan. Si ellos nunca lo han hecho, pregúntale a alguien que te dé consejos. No, no lo hagas, te va a ir mal, ¿para qué lo vas a hacer? Mejor dedícate a tu carrera, a tu profesión. Entonces hazle una pregunta. ¿En cuántos negocios has fracasado? Si no te dice ninguno, es que nunca lo intentó. ¿Y cómo te va a dar recomendaciones? ¿No crees tú? Entonces acá viene un tema. Acá viene un tema. Y hay muchos, ¿no? Bueno, ese es otro tema que no me quiero explayar más porque ya estaría confundiéndome con el tema principal. Entonces en otro video nos vemos y explicamos, ¿no? Cuídense, nos vemos. Chao.